Dentro de las enfermedades inmunológicas que son muy prevalentes independientemente de la edad, es el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Esta enfermedad es una enfermedad multisistémica, significa que afecta a cualquier órgano, ¿no? Y dependiendo a la presentación, pues se deriva al especialista que lo vaya a ver. Por ejemplo, hay lupus que solamente afecta al sistema nervioso central, lo que se denomina neurolupus, y es solo del neurones, ¿no? O hay lupus que solamente afecta la piel, lo que se denomina lupus cutáneo, y así una infinidad de manifestaciones. Esta enfermedad es una enfermedad ya que fue descrita hace muchos años, y lo comparaban con el lobo. ¿Por qué? Porque se piensa o se veía en esas épocas de la Edad Media que las mordeduras de lobo tenían una imagen similar a esta. Y por eso lo denominaron lupus, que significa en latín lobo. Entonces, para la definición de esta enfermedad, como ven, se toman en cuenta varios parámetros. Primeramente, es una enfermedad sistémica, de origen autoinmune, y se caracteriza por la formación de autoanticuerpos contra componentes propios de la célula. Y estos pueden ser los anticuerpos a nivel del núcleo, de la superficie nuclear, celular o plasmática. Por eso existen los anticuerpos antinucleares, que son anticuerpos componentes del núcleo, anticuerpos anti-DNA, que son componentes del DNA del paciente. Otra definición puede ser esta mucho más sencilla, que dice que es una enfermedad inflamatoria, también crónica, de etiología autoinmune y que afecta a cualquier órgano. Esta enfermedad inmunológica tiene una incidencia aproximadamente de 6.7 casos por cada 100.000 habitantes por año. Lastimosamente, tiene mayor prevalencia en este grupo de individuos y establecimientos. ¿A quiénes se afecta más? Mujeres en edad, o sea, desde la menarca hasta la menstruación. Y miren, si comparamos entre hombres y mujeres, da 9 mujeres por 1. Pero cuando esta enfermedad afecta al sexo masculino, es mucho más agresiva comparado con la mujer. Puede afectar a cualquier edad, desde que nacemos hasta que fallecemos. Antes de los 18 años, 15 a 20%. Niños y ancianos, 10%. O sea, puede afectar a cualquier individuo en cualquier edad, pero hay edades más prevalentes, ¿no? La supervivencia a los 10 años es aproximadamente del 90%. O sea, el pronóstico varía mucho, dependiendo a la manifestación inicial de esta enfermedad. Hay algunos pacientes que por mala suerte le puede dar la forma más agresiva. Y hay individuos a los cuales les puede dar la forma más leve. Eso es suerte. Dentro de los factores desencadenantes o etiológicos de esta enfermedad, existen muchas. Y cuando existen muchas, significa que no sabemos cuál es el detonante principal o causante o iniciante de esta enfermedad. Se habla de un componente genético, o sea que tenemos ciertos genes que nos predisponen para desarrollar esta enfermedad. Un componente hormonal que tiene
y el mismo ambiente, la exposición continua a todo el ambiente externo. Y todos estos causan una alteración en el sistema inmunológico. Entonces, ahí tenemos primeramente, miren, dentro de los factores genéticos se ha descrito muchas cosas. Miren, individuos que son gemelos monocigotos, si uno de ellos padece lupus, el otro individuo tiene un 50% de desarrollar la enfermedad. ¿Ya? Si hay gemelos dicigotos, o sea, dos óvulos diferentes, ¿no? Si uno de ellos tiene lupus, el otro tiene 5% de desarrollar lupus eritematoso persistente. Si en la familia, mamá, abuelos, tíos, tienen lupus, la descendencia tiene un 10% de desarrollar esta enfermedad. Y si tenemos un hermano, o si tienen un hermano lúpico, el otro hermano tiene 20 veces riesgo para desarrollar. Entonces, con esto se determina que existe una carga genética que nos predispone. Y ya solo tener un familiar con lupus ya es un factor de riesgo. ¿Ya? Aparte de eso, dentro de los genes que se ha estudiado para ver esto del lupus, muchos genes poligenéticos, pero la mayoría de las mutaciones se ha observado en este cromosoma, en el cromosoma 6. Y también mutaciones sobre los antígenos leucocitarios humanos, tipo 2, tipo 3. Entonces ya tenemos nuestra marca, se nos va a dar lupus. Si hay estudios genéticos y se viera esas alteraciones, lo más seguro es que nos va a dar en algún momento de nuestra vida lupus. Sabemos que entre hombres y mujeres hay muchas diferencias anatómicas y fisiológicas. Sabemos que las mujeres, a diferencia de los hombres, tienen mayor cantidad de estrógenos. La mujer es mujer por estrógenos a nivel hormonal. Tiene niveles bajos de andrógenos y tiene niveles altos de prolactina. ¿Y en qué momento empieza a secretarse grandes cantidades de estrógeno? Porque hay etapas de nuestro desarrollo en cual se producen más y más. Y eso empieza pues con la pubertad, ¿no? Donde existe una gran descarga hormonal que favorece los cambios tanto masculinos y femeninos. Ahí es donde están los picos más altos. Y esos picos altos persisten hasta el día de la menstruación. Y por eso es más común en las mujeres que están enfermas. Dentro de los factores ambientales hay muchos. La luz ultravioleta o la luz solar que tenemos actualmente no es la misma que era hace 30 o 40 años. Gracias a la contaminación, a la destrucción de la capa de ozono, los rayos ultravioleta actuales son más dañinos para la vida. Agentes infecciosos, por ejemplo, como el virus de Epstein-Barr, se ha asociado con desencadenar la dieta o alimentos. Sabemos que hoy en día los alimentos que ingerimos, la mayor parte son o utilizan conservantes para que dure más. Y no sabemos actualmente qué comemos, pero se puede. Medicamentos. Medicamentos pueden desencadenar lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, los vasodilatadores arteriales como la hidralazina pueden causar un lupus medicamentoso. Pero a diferencia del otro lupus o del lupus,
El lupus causado por medicamentos, el componente inmunológico es negativo. Tóxicos. Diariamente, ya sea en el trabajo, en la casa, nos estamos exponiendo continuamente a estas sustancias. Por ejemplo, en las salas de hemodiálisis en el laboratorio, hay una sustancia con la cual se elimina la tóxicos y todo lo que es el purista. Es un tóxico, causa cáncer, pero estamos expuestos cada día. También está asociado con esto, los tintes de cabello, que se utiliza con mucha frecuencia, ¿no? Tanto por hombres como mujeres. Entonces, como ven, los factores etiológicos o desencadenantes de esta enfermedad son muchos. Y en algunos predominará algún componente, o predominarán 2 o 3 componentes. Entonces, todos estos factores que acabamos de mencionar, como todos los factores genéticos, ambientales, hormonales, epigenéticos, provocan una disregulación y irregulación en el sistema inmune, favoreciendo al desarrollo de autoanticuerpos y activación de los linfocitos. Y estos atacarán a cualquier hora. Si afecta al riñón, nefritis crónica. Si afecta a la piel, lupus cutáneo. Si afecta al cerebro, neurolupus. O puede afectar todo. Entonces, va a atacar a todo el organismo. ¿Ya? Y dependiendo qué estructura vaya a afectar en el organismo, las manifestaciones clínicas van a variar. Por ejemplo, si afecta al sistema nervioso central, causará fiebre, cefalea, crisis convulsiva. Si afecta al componente hematológico, causará parasitopenia, afección de las 3 líneas, roja, blanca, plaquetaria. Pero dentro de esa afección, la más predominante es la linfopenia. Y ahí podemos ver cómo la manifestación clínica de esta enfermedad es muy variada. Se han desarrollado los criterios del lupus eritematoso sistémico, que afectan o son varios componentes. Ahí tenemos los componentes constitucionales que hacen énfasis sobre todo a la persistencia de la fiebre mayor a 38.5 grados, pero sin presencia de un foco infeccioso. ¿Qué tal si tiene un endocarditis bacteriana y tiene fiebre? Los componentes hematológicos, hay afección de cualquiera de las 3 líneas: leucopenia, anemia, trombocitopenia. En la leucopenia hay que hacer énfasis en la cantidad de linfocitos circulares. Generalmente ocurre lipopenia. Los componentes neurológicos y psiquiátricos, crisis convulsivas, psicosis, delirio, que pueden aparecer. Componentes mucocutáneos, ahí tenemos las úlceras. Las úlceras orales, generalmente en esta enfermedad, son no dolorosas, no duelen, como las úlceras de la sala, no duelen. Si ustedes con un bajalenguas raspan una úlcera en un paciente con lupus, no le van a molestar. Puede haber lupus cutáneo. Puede haber inflamación de cualquier serosa. Y las serosas que conocemos, tenemos la serosa que cubre el corazón, pericardio. La serosa que afecta cubre el pulmón, se llama o pleuritis. Componentes musculoesqueléticos, la afección articular, 2 o más articulaciones. La afección renal, principalmente la protinuria, y en la biopsia renal con la crisis crítica clase 3 o 4, o dominante clase 3 o 4. Y el componente inmunológico, que son los anticuerpos, y los anticuerpos
lupus contra el lupus eritematoso. Como ven, son varios criterios. Mientras más criterios se encuentren, mayor probabilidad de diagnóstico de lupus eritematoso. Entonces, viendo eso, la nefritis lúpica o glomerulonefritis lúpica, según el Colegio Americano de Reumatología, ellos lo definen de esta manera: proteinuria persistente mayor a 500 miligramos en un disco y o la presencia de cilindros celulares. Entonces, paciente con lupus que tenga proteinuria o cilindros, sugerente de nefritis lúpica. Pero hay otra definición mucho más amplia realizada por el grupo STIC. Pero también toma en cuenta los datos que menciona el Colegio Americano de Reumatología. La proteinuria, ahí está, mayor a 500 miligramos en 24 horas. Los cilindros, pero ellos hacen énfasis en que sean cilindros eritrocitáceos. Y si hay una biopsia renal que sea compatible con la nefropatía lúpica y la presencia de anticuerpos antinucleares o anti-DNA positivos. Entonces, el primero del Colegio Americano de Reumatología hace énfasis solamente a datos laboratoriales, proteinuria y cilindros. En esta definición ya hacen referencia a la proteinuria, los cilindros, el componente inmunológico, más la biopsia renal. Entonces, esta definición es mucho más completa. La incidencia de la nefritis lúpica en pacientes con lupus eritematoso sistémico es muy variada. Puede ser tan baja como 20% o puede ser tan alta como un 60%. Varía. También dependerá de dónde está. Si hay afección renal, se mueren más. Con mayor mortalidad. Y el objetivo de nosotros es reducir la mortalidad. Y aparte de reducir, evitar que progresen a insuficiencia renal crónica terminal. La presencia de solamente ya tener una nefritis lúpica en un lupus es un predictor de mal pronóstico. O sea, debe ir mal a ese paciente que aparte ya tiene lupus y ya tiene afección renal, debe ir mal. 25% va a requerir diálisis y el 70% viven hasta los 10 años. Y en el trayecto fallecen. De acá se puede lupus paciente a los 5 años. Más del 60% lleva a desarrollar nefropatía. Entonces, en cualquier momento lo va a hacer. Y es una de las primeras causas de afección renal secundaria en poliomielitis. Entonces, paciente que tenga lupus va a desarrollar nefritis. Si desarrolla nefritis lúpica, va a tener mayor mortalidad. El mecanismo mediante el cual el lupus causa daño a nivel del penacho glomerular son por varios mecanismos. Muchos. Se ha descrito que puede afectar directamente al porocito, causando daño. Y sabemos que cuando hay daño en el porocito, se manifiesta como un síndrome neurológico. Puede también causar daño directo en el sangre, causando una nefritis. Puede también generar daño directo
Y dependiendo dónde predomina el daño, la manifestación clínica va a variar. Por eso la gran sintomatología que presenta estos individuos. Y no solamente van a presentar un tipo de manifestación. En algunos se presentará como un necrótico, otros como un nefrítico, otros tendrán la combinación de necrótico y nefrítico, otros van a hacer una glomerulonefritis rápidamente progresiva, y muchos. Lo que sí se sabe es que es daño inmunológico a nivel glomerular se da por la desregulación del sistema inmune. Y sabemos que la inmunidad celular está dada por los linfocitos T y B. La desregulación de los linfocitos T favorece al desarrollo de sustancias o productos que se llaman citocinas. Las citocinas causan daño directo generando una respuesta inflamatoria local. Los linfocitos B favorecen al desarrollo de anticuerpos y estos forman inmunocomplejos que se depositan a nivel del penacho glomerular y generan una reacción antígeno-anticuerpo, generando de esta manera un proceso inflamatorio local, ya sea acá, o todos los componentes del capilar glomerular. Y ese proceso inflamatorio puede causar esto u otras cosas. Este proceso puede desarrollar una nefritis lúpica asintomática. O sea, no tener ningún síntoma renal y en la biopsia renal encontrarse alguna alteración o silentes. Puede generar un proceso inflamatorio como una nefritis activa crónica, que solo puede manifestarse por hematuria o cilindros eritrocitos. Puede desarrollar una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esta es la forma más agresiva que existe. Que en un lapso de 3 meses, estos pacientes terminan en terapia dialítica de manera definitiva, porque la destrucción acá es muy severa. Algunos pueden desarrollar síndrome necrótico, como la triada característica, y otros pueden ir con deterioro progresivo y lento de la función renal y terminar en eso. Entonces, la sintomatología es muy variada y siempre se tiene que estar presente o sospechando. Entonces, ahí están las manifestaciones clínicas de la nefritis lúpica. Lo que sí sabemos es que, miren, el 100% de los pacientes con nefritis lúpica tienen proteinúria. Y coincide con la definición proteinúria. Otro componente, miren, es lo que se tiene en segundo lugar, el 80% tiene hematuria. Si recuerdan, cuando los eritrocitos se juntan, forman los cilindros eritrocitarios. También tenemos las anormalidades tubulares y otras alteraciones, proteinuria necrótica, hipertensión y otras. Pero lo que sí vemos es que la proteinuria es un marcador de nefritis. En esta enfermedad es necesario a veces realizar una biopsia renal, que tiene mucha importancia. ¿Cuándo se indica? Cuando el sedimento está activo, cuando hay deterioro inexplicable de la función renal y la presencia de proteína. Entonces, en pacientes con nefritis lúpica, independientemente, se hace biopsia. ¿Para qué nos sirve la biopsia renal? Para eso.
Primero nos va a ayudar a diagnosticar. Más adelante vamos a ver que la nefritis lúpica hay varias clases. Confirma, ¿tiene o no tiene nefritis lúpica? 2. Nos ayuda a clasificar si tiene una nefritis lúpica clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5 o clase 6. Porque dependiendo de la clase se va a dar el tratamiento. Determina también cuán activo o cuán inflamado está el capilar glomerular. Eso se llama actividad. Nos sirve para ver el pronóstico, porque en la biopsia se va a contar los glomérulos y se va a ver cuántos glomérulos están fibrosados. ¿Y qué tratamiento sería el correcto, el ideal o el adecuado? Entonces, una vez realizado la biopsia, tenemos eso, la clasificación histológica de la nefropatía de la Sociedad Internacional de Patología. Esta sociedad determina que hay 6 clases de nefropatía lúpica. Estas clases no progresan como en la enfermedad renal crónica. La 1 va a progresar a la 2, la 2 a la 3, la 3 a la 4, la 4 a la 5 y la 5 a la 6. No es así. Son cambios histológicos propios de cada clase. No progresan. Entonces ahí tenemos primero la nefropatía lúpica, clase 1. Es angioedema. ¿Cómo se ve en la microscopía? Así, normal. Solamente son individuos que tienen. Y puede o no haber depósitos mesangiales. Entonces, generalmente la nefropatía lúpica clase 1, las alteraciones histopatológicas son normales. No hay mucho cambio. Por eso se llama mesangial mínimos cambios. En estos individuos, generalmente, este diagnóstico es casual. Era un paciente con lupus eritematoso sistémico y le tomaron la biopsia. ¿Qué vamos a hacer? Si toda la función renal está normal, no hay ninguna alteración, pues vigilar, porque en algún momento va a empezar a manifestar. Tal vez en 1 año, tal vez en 10 años, no sabemos. Por lo cual se tendrá que vigilar, seguimiento. En la nefropatía lúpica clase 2, lo más interesante es la proliferación de mesangios. Es el hallazgo histopatológico que se encuentra en la clase. Por eso se llama proliferación mesangial. Si se realizara inmunofluorescencia, podría haber depósitos supraendoteriales y supraendoteriales. Esta clase 2, o proliferación mesangial, generalmente ya se manifiesta con presencia de hematite o hematite. La hematite en este caso es de origen glomerular. Hematite glomerular y crónica. Como ya tiene manifestaciones, se tendrá que dar ya tratamiento. El tratamiento que se recomienda es el uso de esteroides a dosis altas, más otros inmunosupresores. Entonces, a medida que van las clases, vamos cambiando. En tercera tenemos la nefropatía lúpica clase 3, también denominada focal. ¿Por qué focal? Porque hay una proliferación a nivel
penacho glomerular de manera focal. Y afecta menos del 50% del glomérulo. La proliferación está acá, pero como ven, no afecta más del 50% del capilar glomerular. Por eso se denomina focal. Y a esta entidad patológica se va a manifestar igual que la dos, que dijimos que puede haber hematuria y proteinuria. Pero a diferencia de la dos, miren, esto sí puede desarrollar manifestaciones como síndrome de deterioro de la función cerebral, y la progresión a la enfermedad dependerá de cuántos glóbulos están afectados. También el tratamiento ideal es igual que en la dos, esteroide inmunosupresor. Este es el tratamiento de inducción y el tratamiento de mantenimiento en base a glicofenodato más azathioprina. En la nefropatía clase 4, o denominada también nefritis lúpica segmental global difusa, a diferencia del previo, la afección del penacho glomerular ya es más del 50%. En el previo era menor, ya está más del 50%. Y está toda la afección glomerular. Y en la de inmunofluorescencia podemos ver el depósito de los inmunonucleos. ¿Y cuáles son esos depósitos? Esta arenilla que ven. Es eso, los inmunonucleos que se observan en la inmunofluorescencia. Esta forma de presentación clínica es una de las formas de presentación clínica más agresivas y más difíciles de controlar, porque pueden venir como un síndrome nefrítico y nefrótico, o solo puede venir nefrítico. Vienen con datos de hipertensión, y también puede venir con datos de falla renal aguda que requiera diálisis. Generalmente esta nefropatía lúpica, cuando llega, requiere diálisis de manera transitoria. Y las dosis que utilizamos para inducir o remitir la enfermedad, usamos dosis altas de esteroides, como es el caso de la metilprednisolona, alquilantes como ciclofosfamida, y una vez apagada la enfermedad o controlado, se continúa con este tratamiento de por vida. Lo malo de esta enfermedad es que una vez que se controla, se puede volver a tener sus recaídas. En la nefropatía lúpica clase 5, o también denominada membranosa, la afección se observa principalmente en la membrana del membrana basal glomerular. Por eso se llama membranosa. Y hay depósitos glomerulares a lo largo de ellos. El engrosamiento de la membrana basal glomerular. Estos individuos se manifiestan casi el 80%, tienen manifestación clínica como un síndrome nefrótico. Y la actividad inmunológica es escasa o nula. Ya sabemos que para el manejo del síndrome nefrótico usamos esteroides o inhibidores de la calcineurina como ciclosporina, tacrolimus y otros. Y en la nefropatía lúpica clase 6,
también denominada esclerosis avanzada. En esta etapa, el 90% de los glomérulos están totalmente esclerosados. O sea, totalmente fibrosados. Este glomérulo. Y en esta etapa, pues, como ya está todo fibrosado, no podemos hacer nada, ¿no? Solamente mantener, si tiene alguna función renal, preservarla hasta donde aguante. Y generalmente ya en esa etapa, pues ya terminan en terapia diaria. Tratamiento para el riñón, ya no. Pero el tratamiento del lupus eritematoso sistémico, como no se continúa, porque no se puede aplicar. En este cuadro, ahí vemos los diferentes tipos de enemigos. Clase 1, mesangial mínimo, clase 2, proliferación mesangial, clase 3, focal menor a 50%. La clase 3, miren, se subdivide más. Y aparte de esto, hay otras subdivisiones. La más simple. La clase 4, que tiene afección mayor al 50%, también se subdivide. La clase 5, la membranosa, y la clase 6, la esclerosa. Aparte de esa clasificación, hay a la vez subdivisiones de cada uno. No hay muchas. Pero para ustedes no tiene finalidad práctica, porque no lo van a ver. Esas subclasificaciones que existen les sirven más para el patólogo, porque tiene que clasificar. Entonces, como ven, dependiendo a la clase, el lupus tiene un tratamiento. Pero esta enfermedad no solamente pues, va con la infección, no solamente con la desinflamación hormonal. Los pacientes también pueden desarrollar hipertensión o pueden hacer proteinuria. Pues ahí tenemos los diferentes antiproteinúricos y antihipertensivos que nos pueden ayudar en el manejo. Los IECAS actúan como antiproteinúricos y antihipertensivos. Individuos cuando hay un proceso inflamatorio sistémico, la aterosclerosis se acelera. Cuando hay un proceso inflamatorio, hay unos riesgos de desarrollar trombos, antiagregantes plaquetarios como aspirina. Uso de esteroides crónicos favorecen la descalcificación ósea, calcio y vitamina D. Y también utilizamos el manejo del lupus, la hidroxicloroquina. Esta hidroxicloroquina hay que manejarlo con mucho cuidado, ya que puede favorecer el desarrollo de retinitis pigmentaria y puede causar ceguera. Por eso también lo tendrá que evaluar el oftalmólogo de manera permanente. A veces, a pesar del tratamiento que ya se dio, es necesario repetir la biopsia renal. ¿Para qué? Ya le diste tratamiento, estaba controlado la enfermedad y nuevamente aparece proteinuria, sedimento. ¿Qué está pasando? Hay que hacerlo rápido. El paciente estaba ya controlado, estable, y empieza a deteriorarse o a aumentar la creatinina cada vez más. Porque está empezando a hacer fallas de la nuevamente. Le diste tratamiento y no responde. Entonces volvemos a hacer la luz. Pasaron años, ya está con tratamiento. ¿Cuántos datos de fibrosis tiene el riñón? O no es tú, fue otra cosa si lo habíamos estado tratando como yo. Entonces esas son las indicaciones de repetir una biopsia
de nada en este tipo de pacientes. La enfermedad de lupus y la nefritis lúpica no se cura, no tiene cura. Entonces, esto sí, el seguimiento de estos individuos es de por vida. Y la frecuencia de seguimiento depende si está iniciando la enfermedad, ya está en etapa de mantenimiento o solamente le estamos vigilando. Si está iniciando la enfermedad, el seguimiento va a ser más estrecho. Si la enfermedad ya la hemos controlado y está estable, pues el seguimiento será más prolongado. ¿Ya? Y siempre, bueno, en nuestro caso tenemos que vigilar esto, ¿no? Y esto es de por vida. Porque la mayoría de los pacientes vienen en el momento agudo, o sea, vienen, se estabilizan y se pierden, y vuelven cuando vuelva a recaer. Si no recae, no vuelve. Y eso puede ser años, meses, no sabemos. Y es la mayoría de los pacientes que por ese abandono del manejo terminan en diálisis. Pero no siempre. Hay pacientes que tienen apego, se les da todo lo que se tiene que dar y no se resisten. Depende mucho. Y cuando ya no hay nada que hacer, terminamos en eso. Si ya no hay medicamentos, el riñón se ha destruido totalmente, los archivos salen, sustituir la función de la terapia. ¿Cuál terapia? No fisioterapia. Si tienes hemodiálisis, si tienes diálisis peritoneal, diálisis. Pues, en nuestro medio, la diálisis peritoneal está por el suelo. Lo que más hay en el medio actual es la hemodiálisis. Por eso la mayoría de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal están muriendo. Pero pueden utilizar cualquier terapia. Obvio que cada terapia tiene sus ventajas y sus beneficios. Y después de la terapia dialítica, el siguiente paso, si hay la posibilidad de que exista un donador, el siguiente paso será el trasplante renal. Pero para hacer un trasplante renal o iniciar el protocolo de trasplante, el lupus tiene que estar inactivo, por lo menos un año. ¿Y qué quiere decir inactivo? Que tiene que tener el componente inmunológico normal. A negativo, antígeno negativo, complemento normal, todo eso, por un año. Obvio que si se hace un trasplante de un donador vivo relacionado, el resultado va a ser mucho mejor que de un cadáver. Siempre durante el abordaje buscar esos anticuerpos. Y pues, si se trasplanta, el lupus puede aparecer en el riñón trasplantado. Y otra vez, el lupus empezó a nefritis. El tratamiento, pues, dependerá de la clase. Entonces, como ven, no se va. Como ven, esta enfermedad es una enfermedad muy agresiva. Cuando da a los individuos, un individuo funcional que trabaja, hace todas sus actividades, cuando les empieza a dar, dejan de trabajar, pierden su empleo, se destruye la familia, una infinidad de problemas. Y al final de cuentas,
¿Preguntas o dudas?